Chicos, buenos días. Buenos días, Buenos días, profe. ingeniero. Buenos días. Eh, eh, ¿Qué tal? Profe, tal vez para decirle algo, Claro. eh, si ve que estamos bien poquitos es porque nuestros compañeros tienen que asistir a una reunión del sílabo y es obligatoria y es justo en esta hora. Entonces, ¿te puedo Basta. decir el nombre de todos los que no van a asistir? ¿Cómo? ¿Te puedo decir el nombre de todos los que no van a estar en la sesión hoy? Porque van a estar en el sílabo. Ustedes sí van a estar, ¿no? No, sí, todos los que estamos aquí somos los que Estamos no aquí, tenemos que sí, ir. los que no. Ya. Yo ¿En serio? creo que es de una hora. Sí, tienes que revisar en tu correo electrónico si no te ha llegado o si no te toca irte también. Envía a ciertas personas. Sí, se fueron casi la mayoría. Sí, Entonces, ¿le digo los nombres o ya les justifica así nomás, profe? Ya esperemos que terminen y creo que una hora nomás dura. Ya se han de conectar la siguiente hora. Esperemos un Ya. momentito. Por parte de Diego Alejandro, creo que se llama, de él sí necesita hoy permiso porque no tiene que hoy irse a hacer vacunar y no va a poder estar en clase hoy. Vacunación podría irse en la tarde. ¿Cómo Es que él evalúo? dice que va a estar ocupado ya desde hoy hasta mañana. Entonces, Bueno, es la única oportunidad. Así me explicó a mí por ya no interno. sé. Bueno, no sé. Tiene que hablar conmigo. Ya le voy a explicar. Pues a mí también me ha llegado, me voy. anda nomás, entonces, es obligatorio eso. A mí no me ha llegado nada. A ver, vamos a continuar hasta mientras para luego, ya que se conecten los demás compañeros, hacer la revisión de los avances. Em, Voy a compartirles, déjenme ver, espérenme un segundito. Nos quedamos por acá en Fasores, ¿no? Bueno, de todas maneras queda esto grabado para que los compañeros luego lo puedan chequear, el video. A ver. Ingeniero, ¿vamos a esperar o nos vamos a ver el tema de los vasores ahorita? Voy a repetir lo que vimos en la siguiente clase.
A ver, chicos. Nos habéis quedado por acá. La parte de los fasores. Nos faltaba ver la parte de los circuitos, canales de circuitos de corriente alterna. Ya. A ver, aquí sucede algo particular. Ya en la primera unidad que analizamos todo lo referente a circuitos de corriente directa, analizamos bastante contenido con respecto a algunos conceptos, algunas leyes, entre las que teníamos, por ejemplo, la ley de Ohm. Teníamos, por ejemplo, las dos leyes de Kirchhoff, la ley de corrientes y la ley de voltajes de Kirchhoff. Teníamos, Profe, sí, disculpe, lo interrumpo. A un compañero se le acaba de ir la luz y se desconectó. bueno, qué pena me da ese caso. Y me pidió que le dijera. Ya, solo eso, profe. Ya, tenemos los divisores de corriente, los divisores de voltaje y hemos analizado varios conceptos que nos permiten a nosotros, en primera instancia, hemos analizado tanto, bueno, dentro de lo que son las fuentes de corriente, fuentes de voltaje, pero hemos estudiado con referencia a básicamente a resistores. Sí, hemos analizado los circuitos con referencia a los resistores. En la siguiente unidad vamos ya a analizar, aunque ya los compañeros del grupo anterior introdujeron la parte de los capacitores y la parte de los inductores también, sí, y la parte también de los semiconductores. Entonces, vamos a terminar esta parte de los resistores, pero ya haciendo un análisis en lo que es la corriente alterna. ¿Sí? Entonces, como les digo, todos estos conceptos que ya hemos estudiado, se los aplica también acá en la parte de corriente alterna. Es decir, que yo, por ejemplo, con la ley de Ohm, puedo hacer el cálculo de tanto de voltaje, de corriente, de resistencia, y otros de los parámetros importantes también que vimos, que era la potencia. ¿Sí? Entonces aquí solo sucede algo particular que hay que tomar muy en cuenta al momento de realizar los cálculos en corriente alterna, que es los parámetros que se denomina el RMS. Esto es muy importante porque en base a esto nosotros realizamos lo que son los cálculos. Pues vamos a ver justamente lo que les comentaba. Los circuitos se le aplican. Ahí tenemos lo que es la ley de Ohm, leyes de Kirchhoff. Las fórmulas de potencia se aplican a los circuitos de corriente alterna, ¿no? De igual manera que los de corriente directa. Entonces vamos por esa parte bien. Ya, entonces miren lo que sucede aquí en un resistor, lo que también comentábamos la clase pasada cuando vimos la parte de fasores y hablamos uno de estos parámetros importantes dentro de la corriente alterna, que es la fase. El grupo de ayer también vio, bueno, explicó algunos ejemplos en los que había un desfase tanto del voltaje como de la corriente. Sobre todo es en los circuitos en los que intervienen ya capacitores o inductores. En este caso, como les digo, vamos a terminar la parte de resistores. Y el resistor es un elemento pasivo que, digamos, primeramente es lineal. Eso quiere decir que tiene una relación lineal entre el voltaje y la corriente, primero que nada. Y segundo, miren lo que sucede aquí con la corriente alterna. Primero, nosotros hacemos un análisis similar a lo que hacíamos en corriente directa, ¿no? Primero, vemos aquí tenemos una fuente de alimentación, una fuente de voltaje, una cierta resistencia. Por lo tanto, aquí va a fluir, digamos, una cierta corriente, mientras yo tengo esta parte positiva, ¿no es cierto?, de la polaridad, ¿no? Va a ir, digamos, la corriente en este sentido, ¿sí? Como ustedes ven aquí, mientras va aumentando el voltaje hasta llegar a un valor pico, de forma, digamos, similar, va incrementándose la corriente dentro de este circuito hasta llegar igualmente a un voltaje, a una corriente máxima. Es decir, primero voy a tener una corriente de cero, luego la corriente va a ir incrementándose, ¿no? Hasta llegar a un valor de corriente pico, ¿no? Siguiendo esta sinusoidal. ¿Sí? Igualmente disminuye hasta llegar a cero y igualmente va a disminuir la corriente hasta llegar a cero. ¿Sí?
y luego se invierte la dirección, por lo que aquí cambiaría en cambio en el lado negativo. Pongámosle así. ¿Sí? Cuando cambia esto de dirección, en esta parte negativa de la onda, la corriente en cambio cambia de sentido. Tendría en cambio en este sentido, ¿no? Pues sería así. Pues primero sería 0 y luego va incrementándose la corriente sinusoidalmente, ¿no? Hasta llegar a un valor pico y luego comienza nuevamente a disminuir hasta llegar a 0. ¿Sí? Así es como se está comportando. Ustedes pueden ver, eso se lo puede medir igual, como ya lo habíamos visto en algunos ejemplos con un osciloscopio. Entonces, en esta parte de aquí, como ustedes pueden ver, en un resistor que yo le aplico un voltaje de corriente alterna, en este caso, la corriente que se induce aquí, la corriente que se va a producir dentro del circuito, en este caso, están en fase, ¿no? O sea, es decir, el voltaje y la corriente están en fase, como ustedes ven, ¿no? Es decir, así, este es el voltaje y acá está la corriente. Entonces van a tener por una parte, ustedes ven acá, bueno, las amplitudes obviamente van a cambiar porque estamos hablando de diferentes magnitudes, ¿no? De voltaje y de corriente. Pero, sin embargo, la onda es similar, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al periodo, es decir, también en cuanto a la frecuencia, ambas señales van a ser iguales, ¿no? A ser similares. Lo que va a cambiar, obviamente, va a ser la magnitud. Y la fase, miren, ambas van a iniciar en 0 a la vez, ¿no? Entonces, tanto el voltaje como la corriente, en este caso, en el caso del resistor, están en fase. Bien, eso por una parte. Ahora, veamos, por ejemplo, lo que tiene que ver a una ley, ¿no? Que habíamos visto la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Qué nos decía? Nos decía que la sumatoria en este circuito cerrado de los voltajes era igual a 0. ¿Sí? O dicho de otra manera, el voltaje de la fuente va a ser igual a la suma de los voltajes que se generan o las caídas de potencial que se generan en cada uno de los resistores, ¿no? Eso lo habíamos visto en corriente directa. Lo mismo se aplica en corriente alterna. Entonces, ¿qué sucede aquí? Lo único que cambia en este caso sería la forma, ¿no? Ustedes ven aquí, ya tendría 3 voltajes que de igual manera van a cambiar de forma alterna en los 3 resistores. Entonces, por ejemplo, lo único que cambiaría sería la amplitud, ¿no? Tendría una onda así. Acá podría tener una onda con una amplitud un poquito más grande. Y acá parece que está más grande el voltaje. Pero tienen la misma frecuencia, tienen el mismo periodo, las dos señales. Entonces, al sumar esas tres voltajes alternos que se generan en los 3 resistores, voy a tener al final la suma del voltaje de la fuente de poder. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Espérenme un segundito. Ya. Vamos a ver acá las fórmulas de potencia. Ustedes ven similares a las fórmulas que ya hemos analizado. Potencia es igual al voltaje por corriente. Está en función del voltaje de la corriente. También podemos tenerla en función del voltaje sobre la resistencia, que sería voltaje al cuadrado por resistencia, y corriente al cuadrado por resistencia. ¿Sí? Como ustedes ven aquí,
lo único que cambia o lo único particular es que tanto el voltaje y la corriente, mire, se usan los voltajes RMS para poder hacer el cálculo de la potencia. Bien, vamos a verlo con unos ejemplitos por acá. Ya. Ya. Nos dice que determinemos el voltaje RMS presente, presente entre los extremos de cada resistor y la corriente RMS de este circuito, ¿no? En este caso dice que la fuente de voltaje se da en valor RMS. Ustedes ven aquí, me está diciendo que mi fuente es de 110 voltios. Estamos hablando de una fuente de 110 voltios RMS. ¿Sí? Entonces me dice que también determina la potencia total. Entonces, por una parte, me pide que determine el voltaje aquí, ¿no? Voltaje RMS, corriente RMS, voltaje RMS y corriente RMS. Y también la potencia total, ¿no? La potencia total hay diferentes formas de calcularlo. Yo puedo calcular usando la potencia 1 más la potencia 2 o simplemente utilizando las fórmulas anteriores. Entonces vamos a verlo. Miren aquí la similitud que pasa con la corriente directa. Primero que nada, tenemos dos resistores que están en serie, ¿sí? Por lo tanto, aquí va a haber una corriente que circula. Obviamente va a ser una corriente alterna, ¿no? Que va a cambiar de sentidos. Sin embargo, va a ser una corriente total. Obviamente, estamos hablando de una corriente RMS. ¿Sí? Y como están estas dos resistencias en serie, entonces esta corriente total de aquí que circula va a ser igual, ¿no? Tanto para la resistencia 1, para la resistencia 2. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía dos resistencias en serie, la corriente en el circuito es igual, ¿no? Entonces, en este caso, en corriente alterna, se aplica lo mismo. Entonces, lo primero que tendría que hacer es encontrar este valor de la corriente total. Yo tendría aquí mi fuente de corriente alterna. Tendría que yo primero calcular esta resistencia total de aquí. Y ahí sí encontrar esta corriente RMS que se genera en mi circuito. Entonces, primero vamos a ver la resistencia total. Como aquí son dos resistencias en serie, que sería 1000 ohmios más 560 ohmios. ¿Sí? Entonces, al sumar tendría yo 1560 ohmios. Esa sería mi resistencia total, ¿no? Bien, entonces voy a encontrar aquí la corriente. ¿Qué me decía la ley de Kirchhoff? Perdón, la ley de Ohm. Pero aquí vamos a hablar solamente de los valores RMS. Entonces, la corriente RMS es igual al voltaje de la fuente RMS dividido para la resistencia total. Entonces, el voltaje de la fuente es de 110 voltios dividido para 1560 ohmios, que es la resistencia total. Y esto me da, ¿se pueden ayudar con ese cálculo? 0.070 0.070, y 5. ¿así? O Sí, 70 sí, justamente. amperios, ¿no? O lo que es lo mismo, 70.5 70.5. miliamperios.
Ya. ¿Qué más? Entonces ya tengo, miren, como hablábamos, como son aquí resistencias en serie, entonces en ambas resistencias voy a tener la misma corriente, ¿no? Que sería en este caso de 70.5 miliamperios. Sí, ya. ¿Qué más? Hay que hallar el voltaje. Ya. Bien, entonces encontremos el voltaje. Me piden, ya, entonces el voltaje 1. Encontramos el voltaje 1 aquí. En este caso el voltaje va a ser igual a la corriente RMS por la resistencia 1. Entonces sería 70.5 miliamperios por 1 kilo ohmio. Esto de aquí se simplifica, ¿no? El mili con el kilo. Me quedaría 70.5 voltios. ¿Sí? El voltaje 2, este es voltaje RMS también, ¿no? RMS igual. Corriente RMS por resistencia 2. Sería 70.5 miliamperios por 560 ohmios. Y esto me da 39.5 voltios. Y finalmente me pide encontrar la potencia. Entonces yo puedo utilizar esta fórmula de aquí, voy a utilizar de la corriente RMS al cuadrado por resistencia. En este caso, obviamente, voy a usar la resistencia total. Entonces aquí la corriente sería 70.5 miliamperios al cuadrado. Y esto multiplicado por 1560. ¿Cuánto nos da? 775. A ver, 70 puntos. 7753 me salió. Verán que es miliamperios. Así es. Sería, vamos a convertirlo acá, sería 0.0705, ¿no? Cuadrado por 1560. 7.75. 7.75 vatios. ¿Estamos? Ingeniero, yo me confundí en la parte donde dice que vamos a determinar el voltaje RMS. No entiendo por qué establece RMS. Esa parte me había confundido. No sé si podría repetirla, por favor. Aquí. En sí, en general, ¿por qué se utiliza el RMS? Esa parte me confundió. Ya. Decimos que todo lo que es en la parte de corriente alterna, los cálculos de las leyes, nosotros vamos a utilizar los voltajes RMS. Digamos, si utilizamos la ley de Ohm, ¿sí? En donde decía que la corriente, por decirles, ¿no? La corriente era igual al voltaje sobre la resistencia. Pero en corriente alterna, yo utilizo los valores RMS para los cálculos. ¿Se acuerdan aquí el valor RMS, no? Era esta parte de aquí, de mi señal, que era, por ejemplo, aquí el voltaje, ¿no? Voltaje RMS era igual al voltaje pico por 0.707. Siempre utilizamos los valores RMS para los cálculos de las fórmulas que ya hemos visto en corriente directa.
Eso en corriente alterna. Eso nomás. Ah, ya, listo, ingeniero. Los chicos que no, bueno, creo que tienen una hora. Bueno, sí, les comenta también a sus compañeros que tuvieron problema con la energía y todo eso, que lo vean, igual sí está grabándose, ¿no? Sí, sí está grabando, ingeniero. Ya. Esta parte es sencillita. ¿Qué hora es? Ya. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ingeniero, también sería lo mismo si tuviéramos en paralelo, ahí es otro caso. Si Sí, tuviéramos que calcular la corriente, todo así como es. claro. Igual división de corriente, división de voltaje, siempre utilizando los valores RMS. Es- La ventaja de esto es esto de aquí, miren, esta es la parte clave. Esta parte de aquí, miren, esta es la parte importante, que el voltaje y la corriente están en fase, ¿sí? En resistencias. Si yo tengo ya un circuito con un capacitor o un inductor, esto ya va a ser diferente, ¿no? No, digamos, qué sé yo, el voltaje es así y de pronto la corriente va a estar así, desfasado. Entonces ahí, obviamente, sería de otra manera. Entonces aquí, y adelantándonos un poquito con lo que explicaban los compañeros el día de ayer, cuando yo tengo por ejemplo, un capacitor, ¿no? Ellos nos hablaban de un capacitor. Eran dos plaquitas que estaban separadas bueno, dos placas metálicas separadas por un dieléctrico, ¿sí? Y esto lo que hacía era almacenar energía en forma de campo eléctrico. Aquí se producía un voltaje, ¿no? Aquí se producía cargas positivas y acá cargas negativas, ¿sí? Al yo ponerle, por ejemplo, aquí una fuente de poder, ¿qué pasaba? Esto se iba a cargar, ¿no? Llegaba a un punto. Obviamente aquí se necesita una resistencia para que haya un flujo de corriente. Entonces, ¿qué pasaba? Este capacitor crecía exponencialmente, ¿no? Su carga. Iba así. Hasta llegar a este punto máximo que era el voltaje de la fuente. Sí, se cargaba, ¿no? De ahí simplemente continuaba, ¿no? En ese valor. Ya no cargaba más, por lo tanto el flujo de corriente aquí ya desaparecía. Y si yo desconectaba esta fuente de poder, vamos aquí yo la desconecto, va a producirse que el capacitor sí se descargue, ¿no? Llegue a descargarse y se descarga en cambio igualmente de forma exponencial. ¿Sí? Ahora, la pregunta era, ¿cuál es el tiempo que demora en cargarse este capacitor? ¿Sí? Primero, los compañeros, por ejemplo, en el caso del capacitor, ellos expusieron lo que es la constante de tiempo. Esta constante de tiempo era igual a la corriente, perdón, a la resistencia por la capacitancia. Eso tiene una capacitancia, ¿no? Que por lo general está en microfaradios. Y eso está en ohmios. ¿Sí? Entonces, esto me va a dar en segundos. Y este tiempo de aquí, en la práctica, tiene un valor que por lo general, bueno, algunos lo ponen como 4 constantes de tiempo, o bueno, en este caso, el autor del libro base es de 5 constantes de tiempo. No sé, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Pero lo que yo les quería decir era que al momento en que yo introduzco este tipo de elementos, por ejemplo, el capacitor, aquí va a producir, es como que yo tuviera también una oposición al flujo de corriente. O sea, tiene un cierto valor de resistencia para oponerse al flujo de la corriente. Y esa oposición, en cambio, se le llama la reactancia capacitiva, que también se mide en ohmios. ¿Sí? Y en el caso del inductor, igual, ¿no? En cambio, este me parece que era con XL, y este era con, ¿cuál era la letra? De la reactancia capacitiva, de inductiva. Los del grupo, no sé si están aquí. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero la suma, por ejemplo, de esta oposición que produce el capacitor y el inductor es lo que se denomina la impedancia, que es lo que, bueno, hemos estado analizando, hemos estado conversando más que nada, ¿no? En algunas ocasiones, que se mide en ohmios, ¿no?
Pero esto ya viene a ser, digamos, la oposición que produce un circuito en general al flujo de la corriente, ya digamos circuitos en los que ya intervienen resistores, capacitores, inductores, ¿sí? Todo eso. Entonces ahí es lo que se denomina ya la impedancia en cambio, ¿sí? Entonces ahí, cuando yo ya tengo esos elementos, obviamente ahí sí va a haber un desfase dentro del voltaje y la corriente, ¿sí? Pero por ahora, como les digo, como estamos analizando solamente la resistencia, tiene esta gran ventaja, ¿no? Que es que el voltaje y la corriente están en fase. Entonces, esa ventaja de ahí, digamos, nos da que yo puedo utilizar las mismas fórmulas que utilizaba en corriente directa. Sí, solo con la diferencia de que yo voy a utilizar los valores RMS. Bien. Ahora, aquí viene una parte muy interesante. Miren, ¿qué pasa cuando yo tengo dos fuentes de poder? En este caso, en superposición. Ustedes recuerdan que cuando yo conectaba, por ejemplo, dos fuentes de corriente directa, ¿no? En serie. ¿Qué pasaba aquí? Pues tengo una fuente 1 y una fuente 2. ¿Qué pasaba aquí? Esto equivalía a sumar yo estas dos fuentes, ¿no? Cuando tenía yo dos fuentes en serie, se sumaban. Obviamente tenía que estar con esta polaridad, ¿no? De positivo a negativo. Porque si yo conectaba de positivo a positivo, en cambio se restaban. Bueno, pero en este caso es una suma algebraica, ¿no? Al momento de tener yo dos fuentes en serie. Al tener dos fuentes en paralelo, en cambio, se mantenía el voltaje, pero en cambio se sumaba la corriente, ¿no? Lo que me podía entregar en corriente. Pero ahora, ¿qué pasa si yo, miren, estoy poniendo en serie una fuente, en este caso sería una fuente de corriente directa, y acá una fuente de corriente alterna? ¿Qué pasaría? ¿Qué dicen, chicos? La corriente alterna estuviera, como dice, montado encima de la corriente directa. Ah, encima de la corriente directa, ¿cómo? En el sentido, trato de decir de que la corriente alterna siempre va a estar encima de de la corriente directa. Ya, puede ser. Bueno, nos dice Keylan algo así. Si esto es resultado, bueno, aquí justo me está diciendo, ¿no? Es la suma. Por eso. En este caso, la gráfica, ¿cómo sería? Sería como que si yo tuviera aquí este valor de corriente directa. Y esta corriente alterna que inicialmente estaba, voy a ponerle en otro color. Digamos que inicialmente estaba aquí, así. Entonces, el resultado de la suma de las dos sería esto de aquí, así. Bueno, más o menos como dice Keila, ¿no? Este valor de DC, digamos, lo que hago es desplazar este voltaje de corriente alterna, lo estoy desplazando hacia arriba, si ustedes ven, ¿no? Un valor DC, lo estoy corriendo. Si yo le sumara un valor más grande de DC, iría así, ¿no? La señal alterna. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que yo supongo que hace?
Pero hay, ingeniero, una pregunta. ¿Significa que el valor pico, todo ahí iría dependiendo de del CD, de la corriente directa? ¿Perdón? Digo, el valor pico ahí sería diferente porque ya tendría que ir con el valor de la Claro, EDC de... claro que sí. Ya vamos a verlo con un ejemplo. A ver si tengo por acá. Bueno, aquí justamente lo que les mencionaba, ¿no? Sí, lo que nos dice Kaylan es lo siguiente. A ver qué pasa aquí en el ejemplo anterior. Digamos que aquí el voltaje pico, en este caso, digamos que era de, qué sé yo, digamos que sea de 10 voltios de corriente alterna, el valor pico, ¿no? 10 voltios. Digamos que aquí le estoy sumando 10 voltios también de corriente directa. Entonces, lo que hace eso es así, ¿no? Entonces, estos 10 voltios iniciales más los 10 voltios va a ser que mi valor pico acá sería de 20 voltios. Sería el nuevo valor pico. Y acá, digamos, este cruce, antes de que cambie de polaridad, aquí inicialmente era 0, ¿no? Y acá en cambio va a ser ya de 10 voltios. Y acá en este que era en cambio menos 10 voltios, como le estoy sumando 10, aquí en cambio va a ser 0 voltios. Cambia totalmente la parte de la amplitud. Entonces miren, así es como yo puedo jugar con las señales alternas. Por una parte, ¿se acuerdan? Ya vimos, ¿no? Cómo yo desplazo. Puedo desplazar en fase, ¿no? Hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Sí? Puedo adelantar o retrasar una señal. Y aquí en cambio, miren, al agregarle una fuente de corriente directa, en cambio yo puedo desplazar en amplitud, hacia arriba o hacia abajo. Sí, depende también del valor que yo ponga. Y si es un valor pequeño, puede ser que, claro, yo sume esto en el valor pico, ¿cierto? El valor pico más el valor de C. Pero puede darse que si este valor de C no es lo suficientemente grande, pasa que yo sí tenga aquí una cierta parte de la onda que aún es, digamos que está cambiando de polaridad. Yo tengo aquí un voltaje negativo. Y toda esta parte de aquí sería un voltaje positivo, pero yo todavía tengo aquí una porción de voltaje negativo. Si yo le aumento un valor considerable, puede ser que, digamos, en cambio la onda se convierta, claro, en una corriente alterna, pero solamente positiva. Nunca va a cambiar de sentido dentro del circuito, digamos, ¿no? Como si yo tenía el circuito base que analizamos anteriormente, ¿cierto? Aquí viene la corriente. Entonces esta corriente nunca va a cambiar, en este caso, ¿no? Nunca va a cambiar de sentido. Siempre va a estar en esta dirección, pero obviamente aquí va a haber un cambio de ese voltaje, por lo tanto va a haber un cambio de una corriente, ¿no? Que también va a ser una corriente positiva. Sí. No sé si tienen alguna duda. Ingeniero, ¿podría aplicar un ejemplo ahorita respecto sobre el voltaje de superposiciones de corriente directa y corriente alterna Claro, con valores, por favor? ya. Ahora vamos a ver, vamos a verlo en algo práctico. Si lo voy a abrir abramos, abramos en multisim. Ya, voy a buscar, una fuente alterna.
Y a esto le voy a sumar una fuente. O saquemos la tierra también. Ya. Este mejor que tiene 4 canales. A ver cómo se usaba este. Aquí miren, tengo que bajarle en el osciloscopio la escala. Está, mejor dicho, subirle. Pues, ¿no? $100 voltios. Vamos a cambiarle para que se note mejor. Le voy a subir, a ver si me permite, 120 voltios. Miren, ¿sí ven cómo se desplazó hacia arriba? Obviamente tengo todavía valores negativos. ¿Por qué? Porque este valor de 110 voltios es un valor RMS. Entonces el valor pico aquí era de ¿cuánto? 168 creo que era, ¿no? Entonces obviamente por eso es que no lo está subiendo totalmente. Si yo le pongo este valor acá, creo que era de 168. Miren, ahí sí no tengo solo la parte positiva. Voy a... ¿sí? Ahí se visualiza mejor. Ahora, veámosle con un ejemplo más práctico todavía. Veámosle con la práctica de laboratorio. Veámosle en LabsLab. Un segundito. A ver. Entonces hagámoslo
Con el generador de funciones voy a medir con el osciloscopio en el canal 1. Vamos al generador. Bueno, voy a tomar estos valores que están por defecto. Tengo una señal sinusoidal de 1 kilohercio y una amplitud de 1 voltio pico pico. Entonces, vamos en el osciloscopio. Como les había comentado aquí, por este tema de las impedancias, miren que me está midiendo el doble aquí, ¿no? Me está midiendo el valor de 2 voltios pico a pico. Eso es lo que les comentaba en la clase anterior, ¿no? Eso se daba por la diferencia de impedancias que tienen los equipos. Este es de 1 mega ohmio y este creo que tenía 50 ohmios. ¿Sí? Entonces eso tienen que tener en cuenta al momento de que realicen la práctica, que a propósito ya les subí ahí para que lo hagan para la próxima semana. Ya les voy a indicar. Y justamente se trata de esto, ¿no? Del manejo de los equipos de medición. Entonces, miren, voy a desplazarla. Bueno, aquí parece que hay un problema con este generador que no me realiza esto, pero miren, en el generador de funciones yo puedo ya configurarle para, digamos, darle un valor de C a esta fuente que se está generando. Y ese valor de C, para ponerles acá, esto de aquí se le llama, dentro de la práctica se le llama un valor offset. Esa componente de C que tiene la corriente alterna. Voy a ponerle eso, miren acá. Ustedes ven y tienen este valor que dice offset. En este caso está de 0, voy a ponerle 0,5. Me muevo con la flechita. Aquí, ya. Voy a hacer al osciloscopio y miren lo que pasa. ¿Qué pasó? Errores, les digo, algo sucede con este generador que no me permite. A ver, cambiémosle, creo que aquí tiene que cambiarle la amplitud. Voy a ponerle una amplitud de 5 voltios. Voy a quitarle primero este offset. Le cambio la escala. Ahí. Cambiémosle un poquito se vea mejor. Ya. Déjeme ver ahí si me coge el offset. ¿Sí ven como si se desplazó? ¿Sí lo vieron? Sí, No sé por qué motivo no me deja ponerle un valor superior a eso. Déjeme ver si me deja ponerle de 1. Ahí sí me dejó de 1, 2. Ahí sí me presenta un error. Veámoslo acá en Multisim. Voy a copiar esto. También voy a poner un generador de funciones y un osciloscopio. Común. Viene acá.
Ya, hagámosle acá al generador. Si tiene LOPS, mira, aquí tiene LOPS. En este caso estoy generando una señal de una amplitud de 10 voltios. Déjame para disminuirle esto. Se vea mejor. Y cada cuadro tiene un voltio, ¿no? Pues miren, aquí yo configuro el valor pico. En el generador de funciones del Auslan, miren, no confundirse. Acá ya configuro en cambio la amplitud, miren, el valor pico a pico. Y acá en cambio, miren, el valor pico nomás. Solo el valor pico. Eso hay que tener en cuenta. Ahora le voy a ir dando el offset, miren, aquí le voy a voy a irle aumentando el offset para que vean cómo va desplazándose. 3 voltios. Todavía tiene, miren, un valor de componente negativa. 4 voltios. Y 5 voltios. Ahora, para tener toda la componente positiva, ¿qué valor tendría que ponerle de offset? Para tener todo positivo. Si ven que aquí tiene componentes negativas, ¿no es cierto? Miren, esta parte de aquí. Esto es negativo. También esta parte es negativa. Mi pregunta es, ¿cómo hago para que todo se desplace hacia arriba y todo sea positivo? ¿Qué valor de offset tendría que poner? El mismo el que tenemos en amplitud. Ujú. Lo mismo que el valor pico, ¿no? Miren, todavía tiene un poquito. Y 10. Miren, en 10 ya tengo todo positivo. De ahí sí, no puedo irle subiendo. Mayor voltaje, ¿no? Ahí se fue mucho. En otras palabras, este offset que yo le estoy dando a este generador de funciones no es nada más que una componente de C que yo le estoy agregando aquí en esta manera, de esta forma. Estoy variando este voltaje de aquí, ¿no? Este voltaje de C. No sé por qué en LabsLang, bueno, hay ese error, ya lo he detectado yo en algunas ocasiones que me sale ese error en los equipos, ¿no? No hay como darle mayor offset de cierto valor. Pero, digamos, en un equipo real, un equipo que tengamos en laboratorio, sí puedo darle. Ya. ¿Qué hora es? Se conectan los compañeros. Espérenme un segundito para preguntar hasta qué hora es esto.
Me dicen que es hasta las 11 lo de la seguimiento del sílabo. Hasta mientras, ¿cómo están ustedes? ¿Ya se vacunaron? No, Eh, yo yo no no. entré fuertes. Ah, A la usted tarde no. voy a ir a vacunar. ¿Perdón? A la tarde voy a ir Sí, está a claro. vacunar. Hasta las 4 creo que es. Aprovechen al mediodía o en la tarde para que se hagan vacunar. Bueno, hasta mientras les voy a indicar la parte del laboratorio. Bueno, este laboratorio de aquí es ya para la unidad 3. Así que con tranquilidad háganlo nomás. Me parece que les puse hasta la ¿Hasta próxima. cuándo, ingeniero? Perdón. ¿Hasta cuánto tenemos para hacer la práctica? Sí, eso les voy a indicar. Y aquí está. A ver, este que es. No, este no es. Acá creo que estaba electricidad. Unidad 3. Aquí está la práctica 5. Manejo de equipos. Es todo lo que les he estado explicando estos días del manejo del generador de funciones y el osciloscopio en la plan. Entonces aquí tienen este es, bueno, no sé si se fijaron, es sobre 1.5 puntos, porque le voy a dar mayor peso en esta parte al proyecto. Voy a dar un valor de 3 puntos al proyecto. O sea, aquí esta práctica va a tener un valor menor. A ver. ¿Sí se ve tal vez el Word? No, ingeniero. No, es compartir toda la pantalla. Ya. Es fácil. No creo que les lleve mucho tiempo. ¿Qué ha pasado aquí con esto? Aquí le arreglan eso, sé que le ha pasado. Y ya, pues miren, aquí tenemos total 6 apartados. Tienen que hacer cálculos y mediciones y comparar. Pues miren, por ejemplo, en la primera parte dice que seleccionen la señal seno en el generador de funciones. Les pide una frecuencia de 10 kilohercios. Ustedes van acá. ZLabs LAN. Una onda seno, la frecuencia, aquí modifican lo que les pide. En este caso de 10 kilohercios, una amplitud de un valor de 1 voltio pico a pico. Sí, bueno, aquí, ojo en esto, ¿no? Este valor 1 Ahí sería 0.5. es el valor de 1 voltio pico a pico que lo configuran aquí en el generador de funciones. Es esto de aquí. Tienen la señal, ¿no es cierto? Este es el valor pico a pico, ¿no es cierto? De aquí hasta acá. Como dice Keylan, en este caso sería 0.5 el valor pico, ¿no es cierto? Y acá también Para obtener un voltio. menos 0.5 el valor pico, ¿sí? Pero tengan en cuenta que en el osciloscopio les va a medir el doble. Entonces tendrán que ahí hacer los ajustes, ¿no? Tendrían que dividir para 2. Y de acuerdo a eso tienen que llenar lo que les pide aquí en este cuadrito. Miren, dice que, primero dice, miren aquí, sigamos leyendo. Realice la medición del valor pico en el osciloscopio, ¿no? Dice la medición. El periodo y la frecuencia en el osciloscopio, ¿no? Y capturan la pantalla. Eso le van adjuntando al informe, las capturas. Calculen matemáticamente la frecuencia a partir del periodo. Tienen que poner ahí la fórmula, todos los cálculos. Y compare con los valores medidos realizados. ¿Sí? Dice, tener en cuenta que, de acuerdo a las impedancias de los equipos, el voltaje medido con el osciloscopio es 2 veces mayor al entregado por generador de funciones. Justamente lo que les indicaba, ¿no? Siempre el osciloscopio les va a medir el doble. Entonces, bueno, eso tienen que ustedes poner aquí, ¿no? Entonces, tipo de señal. Aquí estamos hablando de una señal sinusoidal, ¿no?
Voltaje pico, ponen, ¿no? Miren que aquí le está pidiendo el voltaje pico en el cuadro, no el voltaje pico a pico. Sí, tengan mucho cuidado. El periodo y la frecuencia. Y eso es todo. Y el resto solamente son cambios. Por ejemplo, aquí miren, está cambiando a una forma triangular en cambio. Aquí está cambiando también la frecuencia a 1 kilohercio y la amplitud también a 3 voltios pico a pico. Entonces igual tienen que llenar la misma tablita, ¿no? Pero tengan en cuenta que aquí es el valor pico lo que les está pidiendo. Y tengan en cuenta también que el osciloscopio les mide el doble. Eso nada más. El resto es similar. Acá les pide también una onda cuadrada. Acá les pide una onda cuadrada con offset. Y van midiendo aquí y van poniendo aquí los valores. Acá les pide comparar los resultados calculados y los medidos. Esto no es. Esto le borran. Si se me ha ido, esto no es. Y bueno, el resto ya conocen los resultados, ya que tienen también unas preguntas de control. Eso sí les pido tengan mucho cuidado porque a veces las prácticas que he revisado veo que bastante hay confusión o fallas aquí. ¿Qué les piden? Bien, les pide aquí cuál es la frecuencia máxima que puede entregar el generador de funciones. O sea, acá. ¿Cuál es esta frecuencia máxima que yo puedo entregar? ¿Cómo podrían ustedes saber eso que les estoy preguntando ahí? Por ejemplo. Dándole aquí todo. No creo que sea así. Y entonces, ¿cómo podría saber? ¿Qué dice? Sería del osciloscopio ir probando cierta cantidad hasta que no nos deje. O no sé realmente cómo sería de aplicarlo, tuviera que revisar. Verán, siempre que ustedes estén en un laboratorio, tienen que ustedes analizar o ver las características del equipo. ¿Y eso lo ven en dónde? En un manual. Tendrían que revisar, descargar el manual. Inclusive, miren, no sé si son más detallistas, aquí les da el modelo, ¿no? Es Hewlett Packard, modelo 33120A. Si ven que aquí les dice 15 megahercios function, ya les está dando. Igual, de todas maneras, podrían comprobarlo revisándole el manual. Lo mismo con el osciloscopio, que es lo que les está pidiendo acá. ¿Cuál es la frecuencia máxima que puede medir el osciloscopio? Sí. Espérame un segundito, por favor. Un segundito. Buenos días, ingeniero.
Hola, hola. Chicos, ya creo que se conectaron el resto. Sí, ingeniero, ya terminamos la evaluación. Ya. A ver, chicos, híjole. Estamos un poquito con el tiempo ajustado, así que hemos adelantado un poquito con los compañeros. Les voy a pedir, por favor, que revisen en sus casas la grabación de esta clase. Si se está grabando, ¿no? Sí, sí se está grabando. Para que no se atrasen en esta parte, ¿sí? De todas maneras, voy a hacerles un pequeño recuento lo que les he mostrado a los compañeros. En realidad son pocas diapositivas. Les he mostrado acá dentro de lo que es el análisis de circuitos en corriente alterna. Y les he mostrado acá cómo hemos nosotros visto hasta ahora lo que es el análisis de fuentes de poder tanto de voltaje como de corriente. Y de aquí hemos desprendido algunos conceptos, leyes, la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, tanto de corriente como de voltaje, y algunos divisores de voltaje, divisores de corriente, ¿sí? Esto en base a lo que son netamente resistores, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en corriente alterna? Era la pregunta inicial, ¿no? Con estas leyes. En realidad se mantiene todo lo que es el cálculo de voltaje, corriente, resistencia y potencia, pero con una diferencia que es la siguiente. Las diapositivas igual están subidas para que ustedes las revisen. Miren la fórmula, por ejemplo, de la potencia, ¿no? Son las mismas fórmulas que ya hemos analizado. Potencia es igual a voltaje por corriente, o voltaje al cuadrado sobre resistencia, o corriente al cuadrado por resistencia. Pero la diferencia aquí es que yo estoy utilizando los valores RMS para estos cálculos. ¿Sí? Si ustedes ven aquí, recuerdan que el valor RMS de una corriente directa, una corriente alterna, era igual al voltaje pico por 0.707, el valor RMS. Entonces, con esos valores yo puedo utilizar estas fórmulas de aquí. ¿Sí? Eso por una parte. Por otra parte, también les había comentado que dentro de una resistencia, al yo aplicarle un voltaje alterno, sucede algo característico, que la corriente que va a producirse en este circuito de aquí va a ser igualmente una corriente alterna, ¿sí? Sería una corriente de una forma sinusoidal, ¿sí? Pero si ustedes ven aquí, tanto el voltaje como la corriente, en el caso de un resistor, están en fase. Es decir que, miren, inicia en cero el voltaje e inicia acá. Espérenme para prender el punterito. Vean, inicia el voltaje en cero y acá inicia la corriente en cero. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir que las dos señales están en fase. De ahí, digamos, el resto es lo mismo, no tienen el mismo valor de periodo, el mismo valor de frecuencia, las dos señales. Lo que cambia obviamente es la amplitud, porque este está en voltios y este está en amperios, ¿no? Son dos unidades diferentes. Sin embargo, las señales son muy similares, ¿no? Y están en la misma fase. Les comentaba que hay algunos circuitos, como lo expusieron también los compañeros el día de ayer, en los que yo puedo también alterar esta fase de aquí, ¿no? O sea, el voltaje y la corriente estén desfasados. Y eso sucede sobre todo en los circuitos que son circuitos capacitivos o inductivos, que también ya lo vamos a analizar, les decía, en la siguiente unidad. Por esa parte, tranquilos. Lo que estamos aquí es terminando lo que es la parte de resistores, pero en este caso en corriente alterna. Eso, miren, aquí les puse un ejemplo de la ley de voltajes de Kirchhoff, lo que sucede cuando tengo resistencias en serie. Si yo aquí suministro una fuente de voltaje, ¿qué me decía esta ley? Me decía que la sumatoria de todos los voltajes en este circuito cerrado va a ser igual a cero. O lo que es lo mismo, el voltaje de la fuente aquí, me decía que se iba a dividir en diferentes potenciales en cada una de las resistencias. Entonces, miren, aquí se genera, si ustedes ven, la onda es similar, la misma frecuencia, sin embargo, diferentes amplitudes de voltaje. Por ejemplo, aquí el resistor 1 tiene un cierto voltaje, el resistor 2 tiene un voltaje un poco más alto, y el resistor 3 un voltaje mucho más alto. Entonces, si yo sumo estos tres voltajes generados, me va a dar esta señal, ¿no? Que va a ser la señal de mi fuente de poder. Entonces, se cumple también la ley de voltajes de Kirchhoff. Aquí les he dejado también, bueno, hemos hecho un ejemplo para calcular aquí. Miren, tengo un circuito en serie con una fuente de voltaje en corriente alterna. Entonces, aquí hicimos el cálculo de la corriente
y de los voltajes en cada uno de los resistores y de la potencia total generada. Entonces, como les dije aquí, lo único que hemos hecho es aplicar las mismas fórmulas que ya hemos conocido, pero con los valores RMS. Entonces, ahí les dejo también el video para que ustedes lo chequen. Igual está aquí las diapositivas para que lo puedan revisar. Esto de aquí también importante, lo que vimos, lo que es el voltaje de superposición. Decíamos que cuando yo tengo dos fuentes, aquí cuando yo tenía dos fuentes DC en serie, se sumaba el voltaje total. Pero en este caso, miren, yo tengo un voltaje que está en corriente alterna y otro voltaje que está en corriente directa. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Entonces, vimos que lo que sucede aquí, cuando yo tengo este tipo de arreglos, es que esta fuente, esta señal inicial, que en este caso es la azul, al aplicarle una componente DC, se va a desplazar en amplitud, es decir, se va a desplazar hacia arriba. Entonces, miren, aquí tengo una señal nueva que está generada en amplitud. ¿Sí? Aquí yo tengo con una fuente mucho más grande. Miren cómo la señal se va a desplazar hacia la parte superior del eje de los voltios, ¿no? Y eso es lo que les decía que se denomina como el valor offset. Y eso yo lo puedo configurar en los equipos de medición, que sería un componente DC de mi onda de corriente alterna. Entonces ven aquí, he puesto una fuente de voltaje DC de tal forma que toda la parte de la onda alterna es positiva. Miren, todo es positivo. En este ejemplo de acá, en cambio, como el DC no es muy grande, tengo también una fuente negativa. Eso lo hemos visto acá en unos ejemplos en Multisim. Miren cómo yo puedo, esa componente DC en un generador de funciones, lo puedo configurar aquí en la parte que dice offset. Pues miren, aquí le he puesto un valor de 23, la amplitud es de 10 voltios y le he puesto un valor de offset de 23. Miren cómo se ha desplazado hacia arriba. Y lo voy bajando y miren cómo la onda va bajando, ¿no? En amplitud. Sí. Yo tengo aquí que, si yo le pongo un valor de 10 voltios, voy a tener el mismo valor de la amplitud, por lo tanto toda mi onda va a ser positiva. Si yo le voy bajando, voy a tener valores en los cuales, miren, la onda tiene un valor negativo. Esta línea en centro es el 0, ¿no? La referencia, 0 voltios o tierra. Aquí tengo valores negativos. Entonces, miren, yo voy bajando, perdón, así voy bajando hasta dejarle, mire, en ceros. Yo lo dejo en ceros, en 0 voltios. Y tengo mi señal normal, ¿no? Sin ningún offset. Y lo mismo lo hemos visto acá con Lapslang. Bien, como he hecho yo que esta señal suba, ¿no? En amplitud. Igualmente, no hay generador de funciones. En la parte de... Esto cambié. Espérenme a ver si le puedo modificar esto. Ya, ponerle 1 kilohercio. Ya, en amplitud está de 1 voltio pico a pico. Mire, aquí está el offset. Perdón. Esto no me funcionaba. Amplitud le voy a dar creo que le di de 5 voltios. Bien, le voy a quitar el offset. Miren lo que pasa aquí. Esa es mi señal normal. Y al darle un offset, le estoy dando un componente DC. Inclusive, miren, aquí en el offset se mide, ¿no? Voltios DC, dice. Porque es una componente DC que le estoy dando. Si yo le doy un voltio DC, miren cómo la señal se desplazó, ¿no? Si yo le doy 2 voltios, no sé si me coja ahí. Bueno, aquí vi un problema en Lapslang, es que no me permite ponerle un valor muy, muy grande de offset. Sí, ese es un problemita que tiene, pero por eso les mostré acá en Multisim que yo sí puedo poner cualquier valor. Simplemente acá hay algún error en la... No me permiten estos equipos. Simplemente eso. Eso, chicos. Y adicional les había comentado que les he preparado la práctica de laboratorio que está en la unidad 3, que es justamente lo que ya hemos estado conversando estos días, que es el manejo de estos equipos de medición.
el generador de funciones para que vayan escogiendo el tipo de señal, vayan modificando la frecuencia, la amplitud, el offset, y también que trabajen sobre la manipulación del osciloscopio, ¿no? Para que ustedes vayan aquí haciendo las mediciones. Entonces tienen que ir llenando estos datitos que les he puesto acá, ¿no? En esta tabla de aquí. En estas tablitas. Entonces tengo, por ejemplo, aquí una señal sinusoidal con una frecuencia de 10 kilohercios, un valor pico de 1 voltio. Entonces tienen que configurarle acá en el osciloscopio. Perdón, el generador de funciones. Y les pide aquí que, ¿no? Ustedes miren aquí, pero miren aquí la diferencia es que les pide el voltaje pico. Entonces aquí no confundirse. Primero ustedes configuran el generador de funciones. Por una parte, ustedes configuran este valor, pico a pico. Esto configuran en el generador de funciones. Pero en la tabla les pide esto de aquí, el valor pico. Por una parte. Por otra parte, recuerden que en el osciloscopio les va a dar aquí la amplitud, les va a dar el doble del voltaje. Entonces tienen que dividir esto para 2. Y ese era bueno, no un problema, sino una característica de estos equipos porque están conectados con diferentes impedancias. Este es de 50 ohmios y este de acá era de 1 kilo ohm. Eso, chicos. Entonces, eso les pido por favor que chequen, revisen la clase de hoy para que no se atrase. Bien, entonces vamos a lo que hemos acordado. Chito ya nos quitó esto. No pensé que les iba a llevar mucho tiempo. Vamos a... Ayúdenme por favor a cambiar sus nombres en el Zoom para poder crear las sesiones y revisar los proyectos. ¿Qué nombre ponemos, ingeniero? El número del grupo. ¿Número de grupo? Ya. ¿Sí? Ya. Ingeniero, una pregunta sobre lo que había mi compañero que hoy día iba a estar medio ocupado, que sí creo que le avisó, ¿no? Sí, soy John. John, ¿no? Sí, exponemos hoy día o mañana sería en este caso. Bueno, sinceramente con este tema de la evaluación del sílabo, perdimos bastante tiempo, así que no sé si es que no hemos de avanzar a revisar hoy día. Entonces ahí les puedo hacer una propuesta. Podríamos dejarlo, o sea, mañana continuamos con los proyectos y la evaluación quedaríamos para el martes. Te voy a trazar un poquito ahí con las notas, pero bueno. Esa es una. U otra es avanzar con los que pueda hoy día a la revisión de los proyectos. Mañana tomar la evaluación. Seguimos con los proyectos. Mañana y de pronto el martes también. Con los que falte. Entonces, ahí les dejo a ustedes. ¿Desean darme Por el martes la prueba. ¿El martes la prueba o mañana? Yo digo que el martes para poder igualarnos con todos los temas de esa semana. Poder estudiar. Verá, hagamos una cosa. Revisen hoy tarde la grabación de la clase. Si tienen mañana alguna duda, me lo hacen saber y despejamos cualquier cosa que no entienda, ¿sí? De la clase de hoy. Y continuamos con la revisión. Entonces, hoy y mañana de los proyectos y la evaluación, entonces lo dejamos para el martes. Martes sí creo que está bien, ingeniero. Ya, de acuerdo. Entonces, tenemos así. Algunos compañeros han de tener algunas dudas, como ahorita de la clase, como tuvieron que asistir a otro lado. Ya. Ingeniero, entonces, ahorita subiría el video. Cuando culminemos la clase, sí. Culminamos la clase y les subo. Ahorita vamos a revisar los proyectos, ¿ya? ¿Cuántos grupos son? 6. Voy a crear, aunque no creo que avance con todos, pero bueno, ayúdenme cambiando los nombres, ¿sí? Para hacerlo rápido.